El asambleísta de la bancada de ADN, Fernando Jaramillo, presentó este 21 de junio de 2024 en la Fiscalía en Quito una denuncia sobre un supuesto intento de desestabilizar al gobierno. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Natalie Farinango, asambleísta por ADN, para hablar sobre esta denuncia, en qué se basan, cuáles son los elementos que han llegado a poder de ADN para hablar de una posible desestabilización al gobierno. Le preguntamos, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación. Y sí, bueno, llegaron alertas un día antes del cambio del orden del día al Ministerio de Gobierno, en donde se manifestaba que inclusive algunos asambleístas ya tenían informes. A ver, asambleísta, tenemos una complicación en la comunicación. Crear. Asambleísta, no se le escucha bien, está súper entrecortada la comunicación. Vamos a tratar de retomar. No sé si eventualmente puede usted ubicarse un poco mejor, con una mejor señal, porque se está cortando mucho la comunicación. No le hemos escuchado nada de lo que nos dijo. A ver si repetimos. Intentemos nuevamente, por favor, asambleísta. Bueno, manifestaba que llegó una alerta un día antes de que exista ese cambio del orden del día dentro del Ministerio de Gobierno, en donde se decía que inclusive ya tenían certificados médicos para poder hacer este cambio del orden del día y poder desestabilizar la gestión que lleva el presidente Daniel Noboa. Una alerta, se decía, pero ¿qué en concreto tienen como documentos? ¿Dónde están los supuestos certificados? ¿Lograron obtener esos supuestos certificados? ¿Presentaron eso ya en Fiscalía? Bueno, lamentablemente hay... Seguimos con la comunicación mal. Vamos a ver si retomamos de pronto vía telefónica. Será quizá mejor. Estamos en contacto en este momento con la asambleísta Natalie Farinango, asambleísta de ADN, para hablar sobre esta denuncia por un intento de desestabilización al gobierno. Según nos ha mencionado en esta primera respuesta la asambleísta Natalie Farinango, que ha llegado una alerta un día antes de un cambio del orden del día en la Asamblea Nacional y que se decía que lo querían declarar loco al presidente Daniel Noboa. Hasta el momento son presunciones. Le habíamos consultado precisamente si tenían algún tipo de documento o algún certificado con el cual pretendían hacer esta declaración y sobre la cual se basa esta denuncia presentada por ADN. Estamos ya en contacto telefónico en este momento con la asambleísta Natalie Farinango para ver si retomamos la comunicación y ya con una mejor calidad para ver si se puede retomar el diálogo. Estamos intentando conectarnos este momento. No sé si tenemos ya a la asambleísta Natalie Farinango. Nos mencionaba y le había preguntado cuál es el documento, si lograron acceder a ese documento o a ese supuesto documento con el cual supuestamente se pretendía declararle loco al presidente Noboa. Bueno, no, ni siquiera ese día la jefatura de bancada nos informó que existía inclusive pedidos de que nos hagan llegar la resolución que querían hacer del cambio del orden del día el día jueves, y ni siquiera esas resoluciones nos habían hecho llegar. Más bien fue el Ministerio de Gobierno el que nos informó inclusive de los cambios del orden del día. Ellos, que no son parte de la Asamblea Nacional, podían haber accedido a otros documentos que nosotros como asambleístas no teníamos en ese momento. Entonces, ¿no hay ningún documento, no hay ningún certificado con el cual supuestamente querían basar esta resolución? Que yo haya tenido acceso en ese momento, no. Entonces, ¿quién supuestamente pretendía declararle loco al presidente o de qué forma pretendían hacerlo? Bueno, las bancadas que se han unido, inclusive cuando tenían posturas ideológicas diferentes, que no logramos entender porque hacen exhortos todos los martes y jueves que son de pleno a temas que el presidente está resolviendo, y sin embargo los exhortos quedan en letra muerta cuando son un papel más y no logran cumplir la función que quieren vender a la ciudadanía, y se pone a discutir temas intrascendentes. Por ejemplo, ayer surgieron 2 cambios del orden del día, nos demoramos 4 horas en el debate en aquello, y la ley de lavado de activos, que era el segundo punto del orden del día, nos demoramos un poco menos de 2 horas en el debate, cuando eso era lo trascendental y el punto más importante dentro del pleno del día jueves.
Ahora bien, bueno, se ha aceptado este exhorto del cual creo que es evidente el presidente, sobre el cual el presidente no se va a pronunciar, no va a haber ningún tipo de disculpa pública, tal como decía el exhorto, y esto entendemos es la posición del presidente Noboa. No obstante, insisto en esto, en qué se basan, cuál es la certeza o qué documento tienen, cuál es esa resolución que seguramente se les filtró, sobre la cual ustedes acusan o han presentado una denuncia por un supuesto intento de desestabilización al gobierno. Sí, bueno, es una alerta directa del Ministerio de Gobierno. Entiendo que los documentos tiene acceso también el compañero Fernando Jaramillo, que es el asambleísta que ha presentado hoy la denuncia ante Fiscalía General del Estado, y yo no creo que él se va a arriesgar a poner una denuncia si no tiene los documentos necesarios para aquello. ¿Por qué a usted le llama la atención ahora que Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, eventualmente Construye y otras bancadas se unan en criterio dentro de la Asamblea Nacional, cuando al inicio de este gobierno hubo precisamente un pacto, una alianza que ha sido cuestionada inclusive, sobre la cual se aprobaron algunas leyes también, entre ADN con el propio Partido Social Cristiano y también la Revolución Ciudadana? Para entonces estaba bien y ahora ya no les gusta. No, bueno, a ver, aquí siempre hay que seguir la coherencia y la razón y la lógica. Y por eso le pregunto. Cuando nos unimos por temas mínimos, por acuerdos mínimos en beneficio del país, obviamente que todas las bancadas nos debemos unir. Ayer, por ejemplo, nos unimos para aprobar por unanimidad la ley de lavado de activos. Pero lo que yo no logro entender, cómo se unen para exhortos de temas que ya está resolviendo. Pero un exhorto no es desestabilizar al gobierno. No hay un intento desestabilizador en un exhorto que envía a la Asamblea Nacional, y al ser un exhorto tampoco es vinculante, no tiene la obligación el presidente de pedir disculpas a nadie si no quiere hacerlo. ¿En dónde está la desestabilización? A ver, todo lo que han hecho en las últimas semanas, o sea, no hablemos tanto de desestabilización, pero sí se puede ver que hay una unión de bancadas en el tema de perjudicar la imagen, por ejemplo, del presidente de la República. Pero la unión de bancadas en un poder legislativo es legítima en cuanto se plantea una oposición. Todos los gobiernos, es parte de una democracia tener una oposición. Ahora, si quieren tener todos de su lado, ya no habría una democracia, al menos no legítima. Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo y he dicho, yo más bien aplaudo cuando nos unimos las bancadas en beneficio del país. Está totalmente bien y es correcto. Pero a ver, analizar el informe de la Nación y dejar de lado a la bancada del gobierno también es que nos están excluyendo de ciertas cosas. Conformar una comisión multipartidista, que nosotros teníamos también una forma de conformar esta comisión multipartidista para tratar las reformas de la consulta popular, que inició principalmente el gobierno, y dejar de lado los legisladores que nosotros proponíamos y poner a otras personas, también es dejar de lado ciertas cosas. Y no se trata, yo entiendo que hay que llegar a acuerdos mínimos y coincidencias mínimas dentro de todos los bloques de la Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo. Ayer llegamos a acuerdos mínimos para aprobar por unanimidad la ley de lavado de activos. Y también entiendo que en democracia debe existir diversos criterios, que debe existir críticas y debe existir oposición, pero una oposición consciente que nos ayude a desarrollarnos como país. Eso es lo que estamos buscando. Nada más, no, estamos de acuerdo que sería un régimen autoritario querer que todos estemos de acuerdo y que la mayoría solo esté con nosotros, porque eso es incorrecto. Pero cuando se unan las bancadas legislativas deben ser por temas positivos para el país. Lo que ocurre, asambleísta, es que ya son varias muestras del presidente, del gobierno en general, de ver enemigo en todo el mundo, en quien se opone un enemigo. Desde el primer día del mandato ya vio a la vicepresidenta como una amenaza, tiene a Verónica Abad ya en las circunstancias que todos sabemos, ha visto a la Revolución Ciudadana del Partido Social Cristiano cuando no caminaron con el gobierno, pues como los enemigos dentro del legislativo, como un poder desestabilizador. Ya se hablaba, el propio Esteban Torres, que tiene ese tipo de delirios, tiene ese tipo de declaraciones respecto de estos enemigos que se arma el gobierno. Dentro del propio gabinete, la ex ministra Andrea Robo, y era la saboteadora porque llegaron los apagones, vuelven los apagones. Ahora estamos buscando ya autoridades de otros, de las empresas estratégicas, de otros que vienen ya con algunos años dentro de estas empresas. Es decir, vamos viendo en todo quien se opone, en todo lo que sale mal al gobierno, a nuevos enemigos, y pues ya parece mentira. Bueno, y qué bueno que topa el tema de la actual vicepresidenta, porque, por ejemplo, ahí hay también una incoherencia de las bancadas que se unieron.
Primero, el proceso de investigación no lo inició el Ejecutivo, lo inició la Fiscalía General del Estado. Y lo único que se iba a pedir es que se levante la inmunidad para que la Fiscalía General del Estado pueda seguir la investigación correspondiente. No se le iba a declarar nosotros, no éramos competentes para declarar si la vicepresidenta es culpable o no de lo que está pasando en la Fiscalía General del Estado. ¿Y por qué digo que entra en temas incoherentes? Porque hay una bancada dentro de la Asamblea Nacional que siempre ha defendido la acción de Fiscalía General del Estado. Y ahora, quien inicia la investigación es Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no permitió que se levante la inmunidad. Entonces, esos temas son los que yo personalmente y como bancada no hemos logrado entender. Porque, repito, yo estoy súper de acuerdo en que haya unidad de las diversas bancadas para el desarrollo del país. Así debe ser, así trabajamos los primeros meses. Y oposición como es lo correcto. Y es lo correcto, la oposición fortalece la democracia, pero la oposición tiene que ser una oposición consciente con la realidad del país. No se puede oponerse por oponer. Y usted sacó a relucir el tema del actual vicepresidente. Y por supuesto, nosotros no logramos entender cómo es que no permitieron que se levante la inmunidad al actual vicepresidente. Y eso no era un tema tan solo del Ejecutivo, era un tema de transparencia de la administración pública. Y en eso estamos de acuerdo, pero también ha habido cuestionamientos al cómo está planteada la norma, y más allá de los cuestionamientos, la ley es ley y hay que cumplirla, y si es que no hubo los votos dentro de la Asamblea Nacional, pues lamentablemente no se habla de inmunidad, sino autorizar el procesamiento penal de Verónica Abad. Dadas las cosas como están, pues será ya cuando termine su mandato. No obstante, esto es parte de la democracia también, y de alguna forma esto no los hace tampoco desestabilizadores. En principio se han tomado una decisión legítima desde el legislativo. Y bueno, y totalmente de acuerdo. Yo más bien creo que los documentos a los que tenga acceso el compañero Fernando Jaramillo como Ministerio de Gobierno deben ser más fuertes, porque si algo yo soy consciente es que el Ejecutivo y el presidente es una persona que respeta el marco jurídico nacional y la Constitución de la República. Entendemos. ¿Y qué van a hacer de aquí en adelante? Porque se viene también un proceso de elecciones, un proceso de campaña donde ya el gobierno avanza con algunos reveses en cuanto a sus pretensiones, a sus decisiones. ¿Cuál es el plan ahora de ADN para captar al menos algo o lograr algo de gobernabilidad en el legislativo? Bueno, seguir actuando con coherencia. Yo lo he mencionado, yo creo que los asambleístas pueden ser personas conscientes que la ciudadanía tiene que seguir de cerca cada uno del accionar de nosotros como representantes de cada una de las provincias, y que sí, todavía se pueden llegar a acuerdos mínimos para el beneficio del país. Una muestra fue el día de ayer, y nosotros como bancada de ADN siempre vamos a apuntalar a esto. Lo que no estamos de acuerdo es que sigan enviando exhortos que no benefician en nada al país, pero cuando queramos dialogar como bancadas, las diferentes bancadas y ideologías políticas que existen dentro de la Asamblea Nacional para el beneficio del país, nosotros siempre vamos a estar 100% predispuestos. Antes de cerrar, asambleísta Farinango, cuéntenos las bondades, los beneficios a propósito de la ley que usted menciona, que fue ya aprobada, la ley de lavado de activos. ¿Qué cambia? ¿Cuál es el antes y después dentro de esta ley? Tomando en cuenta que habían algunos pendientes, principalmente con la coordinación entre instituciones que están precisamente ligadas a velar por estas operaciones inusuales. Me refiero a la UAFE, me refiero al SRI, por ejemplo. Bueno, es una nueva ley de lavado de activos. Esa era la buena noticia que les damos como Asamblea Nacional de la Ciudadanía. Es una nueva ley de lavado de activos que deroga la del 2016, que tenía un poquito menos de 20 artículos, y esta tiene más de 90 artículos. Crea una coordinación nacional de lucha contra el lavado, en donde se integran algunas instituciones públicas como el Ministerio del Interior, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Fiscalía General del Estado, el Centro de Inteligencia Estratégica. También hay sujetos obligados de acuerdo a un enfoque basado en riesgos. Se implementa la debida diligencia intensificada. Hay reformas a la ley notarial para que las compras de bienes muebles e inmuebles iguales o superiores a $10,000 sean bancarizadas, porque lamentablemente dentro de las comparecencias también se determinó que en algunas provincias como El Oro y Manabí del 60 a 70% de bienes se compran en efectivo, y eso también podría estar promulgando el delito de lavado de activos. Importante, habrá que dar seguimiento también a los efectos de esta nueva ley de lavado de activos. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y gracias por su tiempo.
Gracias por la invitación y una bonita tarde. Gracias nuevamente. Ha sido la abogada Natalie Farinango, asambleísta por ADN, hablando sobre esta denuncia que se ha presentado por un intento de desestabilización al gobierno. Una denuncia que fue presentada en Fiscalía. Además, también se ha referido a la nueva ley de lavado de activos y algunas de sus bondades. Esperamos que tenga también efectos y consecuencias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.